yo veo montañas, tú las puedes mover. Al caminar por la sombra, tu amor me envuelve. Ya no tengo miedo, pues seguro estoy en ti. Cuando pelee de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es todo temor. Hoy rindo a tus pies y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Dilo. Si tú estás conmigo, ¿quién está en mi contra? Alábele el pueblo. Jesús, no hay nada imposible para ti. Cuando yo veo cenizas, tú ves belleza. Gracias, Padre. Cuando yo veo una cruz, Dios, tú ves resurrección. Fuerte todos. Cuando pelee de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es todo temor. Rindo a tus pies y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Dilo. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batalla. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios Poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. tú alumbras tinieblas, tú ganas batalla. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios Poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de. Es cierto, hermanos, tú alumbras tinieblas, tú ganas batalla. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Cuando pelee de rodillas lo haré. Aleluya. Todo temor rindo a tus pies y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Oh Dios, la batalla tuya es. Aleluya, levante su. Dice ese canto, hay gozo en la casa de Dios y nosotros somos su casa, somos su templo, así que ese gozo hay que exteriorizarlo y decirle a todo el mundo que Cristo reina y que vive en nuestros corazones. Gloria al Señor. Con esa alegría damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Visión Celestial. Así que esperamos que te estés gozando juntamente con nosotros, que puedas entonar esas alabanzas, que no te presentes delante de tu Creador con las manos vacías. Trae una alabanza que salga de tu corazón y también las ofrendas y los diezmos que son de Él. Gloria al Señor. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermano? La semana pasada iniciamos un tema que no sé cuántas veces lo estaré compartiendo. Hay muchísimo
del tema de levántate. Voltea a tu hermano y dile: levántate. Y yo sé que este es un tema muy interesante, y vamos a usar el Primera de Reyes, capítulo 19, verso 7. Aparecerán las pantallas. Es en la traducción Dios habla hoy. Así que yo le voy a dar lectura a su bendita palabra, que nos dice así en el nombre de Jesús. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo: levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado para ti. La última frase, la última porción de este versículo donde dice levántate, le invito a que le demos lectura a todos unánimes. Diga conmigo: levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. Aleluya. Como la semana pasada lo compartía en la traducción Reina Valera, encontramos 114 veces la expresión levántate. Y esta expresión en su mayoría nos encontramos que no es en sí un consejo, que en algunas ocasiones usted y yo lo podemos usar como un consejo, como una motivación. Pero en el caso de las pronunciaciones que salieron de los labios de nuestro Dios, siempre fueron órdenes. Fueron órdenes que Dios le dio a sus siervos y siervas. Y la palabra levántate me llamó mucho la atención al escudriñar y buscar con diligencia. La primera vez que se pronuncia en la Biblia fueron 2000 años después de haber Dios creado a Adán. Imagínense, en todos los primeros 2000 años Dios nunca pronunció esa palabra, nunca se la dirigió a nadie. Por primera vez se la dirige a Abraham, con quien pactó, y a quien le dice: levántate y camina lo ancho de la tierra, del norte al sur, del este al oeste, y camina por ella, porque a ti te la he entregado. De manera que cuando uno estudia, le debe de llamar la atención por qué razón esta expresión levántate se encuentra. Han pasado tantos años para Dios pronunciarla por primera vez. La palabra levántate, como ya lo mencioné, siempre que proviene de nuestro Dios, siempre va en dirección de orden. No va en una forma de que si te gustaría levantarte, etcétera, etcétera. Yo no sé, pero esa expresión yo la recuerdo mucho desde niño, y a mí en lo personal no me gustaba. No sé cuántos tuvieron experiencia de esa manera. A nosotros, de donde yo vengo, de una tierra ganadera y de siembra, de agricultura, los padres siempre nos levantaban muy temprano. Yo recuerdo que a la edad de 5 o 6 años siempre escuchaba la voz de mi madre decirme: levántate. Primeramente me decía: levántate, mi hijo. Si no me levantaba, iban cambiando las frases, y a veces las frases eran ofensivas. Pero a mí en lo personal no me gustaba, y más en días como el que estamos viviendo en este tiempo aquí en esta región. Imagínense levantarse un niño de 5 o 6 años a ir en la lluvia a trabajar con el ganado. De manera que la expresión levántate era una expresión para mí desagradable. Y todavía en nuestros tiempos y en nuestra vida moderna y en estas ciudades donde hay abundancia de muchas cosas, hay muchas personas que siguen teniendo dificultad aún para levantarse. Hay personas que el Señor les concede vivir 80 años, por decir de esta manera, pero les digo que quizás una tercera parte de ese tiempo la pasaron durmiendo en la cama. De manera que en lugar de ser 80, pues vienen siendo como unos 50 y algo de años por allí los que realmente vivieron. Así que voltea a tu hermano y dile: el Señor te recomienda. Dígale a alguien por allí que te levantes. Amén. No se enoje con el que le dijo esas expresiones. Amén. Sabe que estudiando un poco en la situación física, y nadie lo tome como que es una forma de exhortar o ofensa, porque no la es, pero muchísima de la gente en nuestra nación, creo que del 100% de las personas que se sientan y no quieren levantarse ya, como un 50% tiene la facilidad o la posibilidad de levantarse y caminar.
pero llegan a un momento de comodidad, un momento donde dicen ¿y para qué? ¿Y cuál es la razón? Etcétera, etcétera. Pero siempre que el Señor nos dice que nos levantemos, tiene un propósito muy especial. Amén. Un propósito de tomar aquello que Dios tiene para nosotros. ¿Cuánto le damos glorias? Bendígalo si lo siente en su corazón. De entre todos los profetas encontramos que Elías fue el más impulsivo, más arrebatado, más violento. Cuando se presentaba en alguna tierra, en algún lugar, el pueblo empezaba a temblar. Elías lo encontramos nosotros como el representante del novio. El representante del novio. Eso es algo muy interesante. Toda la Biblia tiene que ver con una boda. Inicia con una boda y termina con una boda. De manera que cuando uno comprende este asunto, se le hace más fácil interpretar la Biblia. Mucho más fácil. Encontramos nosotros que Elías representa a Jesucristo, al novio, mientras Moisés representa a la novia. Ninguno de los dos mensajes son muy aceptados por el pueblo, por la iglesia, principalmente en nuestros tiempos. No lo fue en los tiempos antaños, no lo sigue siendo hasta nuestro momento. La razón y la dirección del profeta Elías era de exhortar, era de decirle a la novia los requerimientos, los requisitos que se le tiene que tener ella para poder casarse con el novio, el cual el amigo del novio está representando. Y en este caso Moisés es el amigo del novio que le da las instrucciones y las ordenanzas para que se encuentre en la condición apropiada para encontrarse con el novio. Toda la Biblia tiene que ver con ese asunto. Y trágicamente mencionarlo, los dos mensajes no son muy aceptados. No es aceptado el mensaje de Moisés, como tampoco lo es el del profeta. El profeta exhorta, el profeta demanda, la ley aconseja, instruye. De manera que nosotros los cristianos, una de las responsabilidades del pastor es revelar estos dos mensajes de Dios, estos dos secretos de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la iglesia esté preparada para encontrarse con el novio. El novio demanda ciertos requisitos o ciertos requerimientos de la novia. No es una situación de que el novio anda rogando. El novio manda a su mensajero para decirle a la novia: si tú quieres ser mi esposa, esto es lo que yo demando de ti. Tan simple como eso. ¿Sí? Y la novia, si lo acepta, entonces tiene que ser instruida en esos requerimientos. Y para eso Dios nos entregó la ley, los 5 libros de la ley y los salmos. De manera que cuando usted entiende la Biblia, ahora la empieza a estudiar con otra dirección diferente, con otra intención diferente, con otro conocimiento mejor. Encontramos nosotros en la boda, de una boda bíblica, encontramos que participan 6 diferentes personas. En un caso es grupo. Y el primero que interviene en una boda bíblica es el padre. El padre es el primero. El segundo es el hijo. El tercero es la novia. El cuarto es el consejero de la novia. El quinto es el no consejero, sino el exhortador del novio, que viene siendo en este caso Elías. Y el sexto viene siendo los invitados a la fiesta. Los invitados. ¿Usted a cuál de los grupos cree que pertenece? Déjeme decirle: al padre, al novio, a la novia, al amigo del novio, al amigo de la novia, o a los invitados. ¿A cuál grupo pertenece? A la novia. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. En la celebración de una boda, ¿quién cree que se trabaja mucho más fuerte para presentarse delante en la celebración de la boda más ordenada o más ordenado, como quieramos decirlo? Me estoy dando ya por delante a quién me refiero, ¿verdad? Pero ya usted conoce quién es la persona que se organiza, se arregla mejor para estar en la celebración. La novia.
la novia. De manera que la novia, cuando hablamos de la novia, estamos hablando de la iglesia, y no se va a casar con un personaje importante de la faz de la tierra, con un personaje de la historia de la humanidad. Se va a casar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Los requisitos y las demandas son muy altas, muy altas. Por eso es importantísimo que nosotros entendamos por qué la exhortación y por qué la recomendación. Elías exhorta, Moisés recomienda o ordena para que la novia esté en las condiciones apropiadas. ¿Sí? Moisés trae la novia del mundo, la saca de Egipto y la lleva a la tierra prometida, a la tierra de Beulah, la tierra que es un simbolismo del cielo. Elías la espera para decirle: esto y esto y esto se requiere de ti para que puedas unirte al novio. ¿Sí? De manera que el pastor tiene que tener esa responsabilidad de informar a la novia estos dos requerimientos: la ordenanza y la exhortación. Por eso, por mayoría, una de las personas menos apreciadas en la iglesia es el pastor. Hasta se le empieza a enseñar a los niños de esa manera. Yo a veces que voy caminando me encuentro con algunos de los niños y cuando quiero hablar me corren. De seguro que dicen: es el viejo del cual dice mi mamá X cosa. Ahí viene el viejo, ¿no se acuerdan de esa? En los trabajos, cuando decía alguien por ahí: ahí viene el viejo, se levantaban todos a trabajar. Amén. De manera que es importante, ponga atención a algo muy interesante que se encuentra en el libro de Zacarías. Les va a agradar estas informaciones porque les va a ayudar mucho en su estudio constantemente bíblico. Antes de ir allí, quiero que vayamos primeramente a Lucas 24:44. Luke 24:44. Se encuentra una expresión. El Señor Jesucristo divide toda la Biblia en 3 segmentos. Esto es bueno para los estudiantes. La divide en 3 grupos. No solamente lo hace Jesús, también lo hace Pablo, también lo hace Pedro, también lo hacen los profetas. En 3 segmentos. No son 3 dispensaciones las que estoy hablando. En 3 diferentes segmentos las divide. Y Jesucristo lo dice en Lucas capítulo 24 verso 44, que dice así: está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Está escrito de mí. Todo lo que se habla de mí está escrito en la ley, está escrito por Moisés, está escrito por Elías y está escrito por David. Todo lo que se está hablando es diciéndole a la iglesia cuál debe de ser su posición, su forma de ordenanza, su forma de aceptar los requerimientos y la forma de alabar al novio, de reconocerlo, de exaltarlo. ¿Sabe que ese es todo el trabajo para la iglesia aquí en este tiempo? Para la novia, exaltar al novio, levantarlo en alto. Dice el Señor en su palabra: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Si tú vienes a la casa de Dios y no levantas el nombre del novio en alto, perdiste tu día y a consecuencia pierdes toda la semana. ¿Sí? Este es el plan de nuestro Dios. Con tragedia se lo menciono ahora, que la iglesia a veces se le pasa por alto y no pone atención en estas cosas. Veamos nosotros en Zacarías, el versículo que antes mencioné, Zacarías 4:11. A ver si aparece allí, vamos a ver. Zechariah 4:11. Ahí está. Muy bien. Ponga atención, es muy extenso el capítulo, donde da mucha información que les va a ayudar muchísimo para que amen y aprecien lo que yo estoy tratando de transmitirles constantemente desde este púlpito. Zacarías 4:11 dice así: hablé más y le dije, porque le está presentando una visión Dios al sacerdote Zacarías. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? El candelabro se compone de 7 brazos. En el tiempo de Israel, en los tiempos de Jesús, 7 brazos. Y esos 7 brazos encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, que está 2 y 3, está representando ¿a quién? A 7 iglesias. Los 7 brazos, por ellos se les ponía el olivo, el aceite, para que la lámpara estuviera encendida
todos los días, día y noche, en medio de la casa de Dios. No se podía apagar la lámpara ningún día. Delante de Dios, esa lámpara tenían que ponerle aceite constantemente para que estuviera alumbrando, para que el pueblo entendiese que delante de Dios siempre hay luz. Luz, siempre hay verdad, siempre hay revelación. Delante de Dios no hay oscuridad. Delante de Dios, delante de Dios y su pueblo siempre hay luz. Ahora le está diciendo, el sacerdote se encuentra muy, cosa que él entendía muy bien, porque era el que le ponía el aceite a la lámpara que estaba en el lugar santo antes de entrar al lugar santísimo. Dice, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Dos olivos. Un olivo es gigantesco. El olivo es el que da las aceitunas para triturarlos y sacar el aceite con el cual se encendían las lámparas. Pero ponga atención, dice, hablé aún de nuevo en el versículo 2 y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de los tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Si yo les pregunto a ustedes, ¿no saben qué significa esto? Algunos sí sabrán, quién sabe cómo andar el resto. Dice, y respondió, ¿no saben qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y el ángel le contesta y le dice, él le dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Déselo. ¿Quiénes son los dos ungidos? ¿Quién? Elías y Moisés. A un lado de la lámpara, a un lado del candelabro, que es la iglesia, se encuentra Moisés y Elías, la ley y los profetas. Y ellos son los que le están echando aceite a la lámpara para que se encuentre encendida. De paso les digo que es una tragedia de las iglesias modernas, que tiraron a sus espaldas la ley y los profetas, y solamente buscan, escudriñan la ley, en la ley y en los profetas, palabras agradables que les haga sonar bien en sus oídos. Pero cuando se les habla de las recomendaciones de la ley a la iglesia, inmediatamente empiezan a la gente a retratarse, a no querer aceptar aquel mensaje. Por ejemplo, uno muy conocido por todos y que a veces no le gusta a la iglesia escucharnos, aquí en la iglesia Cristo Viene, en las que están fuera de acá, es cuando se menciona que el diezmo. El diezmo. Y todo cristiano quiere prosperar, y todo cristiano quiere cobertura de parte de Dios. Y en la cosa más simple de las recomendaciones de Moisés a la iglesia, el que está virtiendo aceite en la lámpara para que ésta esté alumbrando, en la primera inmediatamente se presentan en fracaso. Es que no me alcanza. Pues claro que no te va a alcanzar, porque si no te están invirtiendo aceite, no te va a alcanzar. Te vas a apagar, el candelabro se va a apagar, va a dejar de alumbrar. Y el Señor nos dice en su palabra que usted y yo debemos ser como luminares en el cielo, como lumbreras que estamos en medio de la tierra para alumbrar entre la oscuridad. Por eso nos dice el Señor Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Y cuando se nos exhorta de parte de Elías, del otro que está poniendo aceite en el candelabro, se nos exhorta y dice, el pastor nos regañó. No es exhortación, son regaños. Nos regañó. Fui a la iglesia, esperaba que me dijeran algo que me hiciera reír, algo que me hiciera sentir contento, que dijera al pueblo todo el dinero que yo estoy aportando a la iglesia. Ouch. Y resulta que me exhortó y me dijo de esto y aquello. Recuerde la palabra de nuestro Dios, que el Señor constantemente nos está diciendo que volvamos a la senda,
que volvamos al inicio, que volvamos al principio. Es muy interesante que usted y yo como iglesia, la iglesia de Cristo viene, una de las cosas que yo me he esforzado y nos hemos identificado es que no estamos hablando aquí mensajes que los haga sentir bien. El día que el pastor los quiera hacer sentir bien para ser apreciado por ustedes, ya perdí la brújula. Yo no estoy aquí para que usted se sienta bien, estoy aquí para darle gloria a mi Señor y tratar de cumplir con mi Señor su propósito y su llamado. Amén. Y así debe de estar usted también. Sí. Pero usted va a que un ministro le acaricie, lo mime, lo chiquie, etcétera. Usted no tiene deseos de ir al cielo. Simplemente como es, no tiene ningún deseo de ir a la casa de Dios. Pronto se va a apagar. Ahora, vamos nosotros en el libro de los Hebreos capítulo 13 versículo 7 se nos dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ok, escuché 2 amén. Deje dar lectura a ver si me encuentro unos 5 más por ahí. Obedecer a sus pastores y sujetados a ellos. Aleluya, como 25. Déselo fuerte a mi Dios esos 25 y los otros por ahí, rásquense la cabeza. La novia no podrá levantarse si no escucha el consejo del padre, en este caso Moisés, y la exhortación del profeta, en este caso Elías. No se puede levantar la iglesia. La iglesia no tendrá el éxito que Dios quiere que tenga. La iglesia no será el instrumento que transforma las vidas a su alrededor. Por eso los hijos se le van a los miembros que están en las iglesias y no quieren saber nada de Dios. Por eso los miembros de las iglesias, cualquier cosa que acontece insignificante, les impide venir a la casa de Dios. Si llueve, no van porque está lloviendo. Si está caluroso, no vienen por el calor. El aire lo habían de poner en el tiempo de calor, no lo habían de poner a 70, lo habían de poner a unos 60. Que de menos disfrutemos ahí para no dormirnos con la prédica del pastor. Aleluya. Esto no acontece acá en la iglesia de Cristo viene. Son expresiones solamente que espero que usted las comprenda, que nos está viendo a través de los medios de comunicación. Iglesia, denle una ofrenda de palmas al Señor, amén. Estoy hablando bien de ustedes. En Primera de Reyes, con el versículo que iniciamos, va de esta manera. Reyes 19:7. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez. Si usted estudia un poco más atrás, el ángel viene, lo toca y le dice: levántate y come. Pero en esta ocasión viene el ángel por segunda vez y le dice: pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo: levántate y come. Por segunda vez. Qué bonito es cuando le traen la comida allí cerca de la mesa, de la cama, ¿verdad? ¿Algunos le han hecho eso? A ver. ¿A alguien le han traído la comida a la cama sin estar enfermo? Aleluya, qué privilegio. ¿Sí se acuerda usted, hermano? No, yo estoy en las mismas. ¿Cómo nos vamos a acordar si nunca lo hicieron? Pero qué lindo, ¿verdad? Que vengan y le traigan la comida ya a su cama allí, y luego con una mesita que trae así, se abren los bracitos y la ponen ahí, se levanta usted, pone 3, 4, 5 almohadas para recostarse, para levantarse un poquito, pone la mesita por un lado, ahí le tienen sus sándwich o sus huevecitos y ¿qué? Un marucha, no sé ni qué será marucha, ¿no suena algo malo? Una sopa. Sí, con la mesita ahí, todo tranquilito. Y luego entonces ya que usted ha comido, ha disfrutado, viene, le recoge la mesa y luego usted quita unas cuantas almohadas y a dormir otra vez. Imagínese. Así lo tenía el ángel a Elías. Sí. Imagínese. Pero eso es cosa de la historia, solamente se ve en las películas ya. Le dice: levántate y come, porque si no el viaje será demasiado largo para ti. Iglesia, ¿qué es lo que quiero yo que usted entienda hoy en esta mañana? Recuerde de la lámpara, del candelabro, el olivo, que le está alimentando a la iglesia con la palabra de Dios que proviene de la ley, con la palabra de Dios que proviene de los profetas. Y claro, más adelante encontramos a Jesús afirmando de los salmos.
que se alimente. El ángel viene y le da una comida a Elías, una comida del cielo. Le va y le da una comida. Encontramos más adelante que Elías, después de haber comido, de haberse alimentado con esa comida, se fue y caminó. ¿Cuánto cree usted que caminó sin comer ni beber agua ni nada? 40 días. 40 días. Si aún no le dan de comer en un día, anda uno queriendo levantar una revolución. 40 días. Lo que el Señor nos está enseñando es: escúcheme, usted no se alimenta de la palabra de Dios, el camino del cristiano va a ser demasiado largo para ustedes. Si el cristiano piensa alimentarse de las pocas palabras que yo comparto en 45 minutos acá, de poco le va a ayudar si usted no se alimenta en su casa. Déselo fuerte a nuestro Dios. Yo solamente le doy algunos tips de las Sagradas Escrituras, unos puntos, unas claves para que usted vaya y usted devore las Escrituras con su familia. Cuando ya en las tardes, en su devocional en su casa, empieza a estudiar la Escritura y empieza a decirle a sus hijos: mira, esto es lo que nos dice el Señor, así dice Jehová. Esto es lo que el Señor nos recomienda, hijo. Recuerde las palabras del Señor, que no se debe de apartar la palabra de nuestro Dios de nuestra boca, ni de día ni de noche. Que cuando nos levantemos leamos las Escrituras, que se las instruyamos a nuestros hijos, cuando andemos por el camino, cuando vayamos a acostarnos, en todo momento instruirle la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios cada vez es más desagradable a la iglesia en nuestros tiempos, y solamente quieren ir a las iglesias donde se les presente un show, donde se puedan divertir unas 2 horas, 1 hora y media por ahí máximo, y después salirse a los restaurantes o a los lugares de recreo, etcétera, etcétera. Pues déjeme decirle que la iglesia nos dice nuestro Dios en el libro de los Efesios que cuando venga Cristo por ella debe estar una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia preparada para recibir a su novio, y el novio no es un ser cualquiera. Amén. Va a decir: pastor, qué duro nos la está poniendo. No, la razón por la cual se pone duro es porque no nos alimentamos de la palabra. Pero cuando tú empiezas a escuchar las exhortaciones y las recomendaciones de la ley, entonces, y a disfrutar los salmos, entonces tú empiezas a alimentarte y puedes con una sola comida caminar 40 días sin morirte por allí. La iglesia debe de tomar y comer la palabra de nuestro Dios constantemente. Algunos pueden decir: pero es que yo la he leído muchas veces. Yo también, como usted, tengo años, décadas estudiando las Sagradas Escrituras, y cada vez que leo algo me encuentro con algo nuevo, con una recomendación más elevada. ¿Para qué? Para ser mejor cristiano. El cristiano no debemos ir menguando conforme vamos entrando en edad. El cristiano debemos ir creciendo. Que vayamos de gloria en gloria, de poder en poder. Amén. Debemos ir para arriba, no para abajo. Algunas personas: es que ya estoy cansado. No. Sabe, cuando usted lee las Escrituras, se va a encontrar que todos los hombres de Dios, aquellos que le hicieron caso a Dios, aquellos que cumplieron el propósito de Dios, dice la Escritura que llegaron a sus años hasta que Dios les dijo: ya arregla tus asuntos por allí, ponte, ya te voy a recoger. Y Dios los recogía y estaban en perfectas condiciones, podían seguir adelante. Amén. Israel, para este tiempo, de los tiempos de Elías, había perdido la gloria de Dios y se encontraba dividido en 2 grupos. Desde después de la muerte de Salomón y su hijo que vino y tomó su lugar, el pueblo se dividió en 2 grupos. 10 tribus corrieron para el norte y 2 se quedaron en el sur. A la del norte se le llamó Israel y a la del sur se le llamó Judá. Estas 2 tribus nos encontramos que Dios levantó muchos profetas en todo ese tiempo, y todos los profetas que Dios levantó, increíble, ya que las 10 tribus no encontramos a ningún rey bueno. Todos eran en su mayoría impíos, mientras que en las tribus de Judá encontramos a muchos reyes buenos. Pero todos los profetas que Dios levantó, los levantó en el norte, donde estaba el pueblo que andaba totalmente desordenado. Los levantaba el norte. Elías era un profeta del norte, como Zacarías, como Ezequiel, como Jeremías. Todos eran profetas del norte, que levantaba Dios entre el pueblo de Israel que andaba por ninguna parte. Ahora, en este tiempo,
Dios levantó a Elías, existía un rey llamado Acab, uno de los reyes más impíos que la Biblia revela, que se encontró una esposa, la mujer más depravada que se describe en las Sagradas Escrituras, llamada esta mujer como Jezabel. Esta mujer Jezabel se proclamaba a sí misma como sacerdotisa de los dioses sidonios, y esta mujer influía en Acab, el rey de Israel, para que hiciera pecar al pueblo de Dios. Les hablaba de muchas cosas y todo esto, y el pueblo de Dios empezó a fornicar como en ninguno de los otros tiempos de la historia. Y empezaron a buscar los profetas de Dios, y donde quiera que encontraban de profeta de Dios los mandaba a matar. Y era la mujer dándole órdenes al rey. El rey le daba órdenes a sus súbditos, y a los profetas de Dios los mataban. En una ocasión viene uno de los reyes de Judá y le dice a Acab que fueran a pelear. Y este rey le dice: bueno, trae al profeta para que venga y nos diga si vamos a ir a ganar la batalla, si vamos a salir victoriosos o qué. Entonces trajeron a los profetas, trajeron como unos 300 o 400 profetas, y todos les decían: vayan, porque mira, esto y esto vas a hacer con los enemigos. Y entonces le dice el profeta de Dios, el hombre de Dios, de la rey de Judá, le dice: espérate, bueno, ya trajiste muchos profetas, ya nos dijeron todo va a estar bien, no se preocupen, no va a haber problema. El huracán que se levantó allá en el Golfo se va a disipar. La hambruna que se está avecinando no va a existir. Van a tener esto y van a tener aquello, y todas cosas muy buenas. Y luego dice el hombre de Dios, el profeta de Dios, dice: oye, ya que trajiste a todos tus profetas, ¿no hay algún profeta de Dios por aquí que podamos traer para que nos dé palabra de Jehová? Quiere decir que este rey inmediatamente calculó, entendió que todos los profetas que me ha venido a hablar eran profetas falsos. No hay cosa que haga tanto daño en una congregación, en una iglesia, como hombres y mujeres que ministran la palabra de Dios sean falsos, que echen mentiras para que la gente se alegre. Te va a ir bien, todo esto te va a suceder si haces esto, y etcétera, etcétera. No, el profeta, el hombre de Dios, constantemente tiene que hablar de la ley de Moisés y de las exhortaciones de Elías y de la adoración a Jehová, que es a través de los salmos. ¿Cuánto le damos gloria? Amén. Como ya lo mencionamos, la mujer más perversa que la Biblia le describe, encontramos en Apocalipsis capítulo 2 versículo 20 la afirmación de esta mujer. Han transcurrido desde el momento de Elías a este tiempo de Apocalipsis, tenemos aproximadamente unos 2700 años. 700 años cuando se escribió el libro. A nuestro tiempo serían 2700. Apocalipsis 2020 dice 220. Gracias, ay, discúlpeme. Ya estos lentes creo que necesito unos con más aumento. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esos hombres que se ponen a predicar y que dicen que ya nada es malo, nada es pecado. ¿Sabe que un movimiento hace unos 25 años por la región de Houston, que venía del sur, traído del Caribe, llamado Creciendo en Gracia? Que este era su mensaje principal: entre más peques como creyente, más gracia habrá en tu vida. Usaban un versículo que se encuentra: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y le daban vueltas por todos lados al versículo, de manera que si hay pecado, quiere decir que va a abundar más la gracia. Así que si tienes poco porque pecas poco, ahora empieza a pecar mucho para que venga mucho más gracia. Y si viene mucho más gracia, va a haber más bendición. Y llevó otras, decía, multitudes. Andaban todos emocionados ahí en Houston. Algunas iglesias que yo conocí, pastores, andaban todos emocionados con esta nueva revelación. Y déjeme decirle una cosa, para que no lo vaya a agarrar mañana o pasado alguien por allí y quiera traer a sus oídos cosas extrañas. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. Dios quiere una iglesia santa, una iglesia que se acomode a las demandas del novio. Ay, pastor, pero ser así medio religioso y todas esas cosas, pues hacen que la vida sea muy amarga. Y
Es lo más extraño que he escuchado. No hay gente más feliz en la faz de la tierra que un creyente, un cristiano verdadero. Esos no le temen, viven felices. Si hay hambre, tienen confianza que Dios va a traer provisión y van a decir constantemente: mi Dios proveerá. Si hay guerra, esas personas dicen: yo sé que mi rey vive y yo sé que también Él va a pelear por mí a mi favor. Amén. Y constantemente allá la gente se mueve por lo que están viviendo, por los acontecimientos alrededor. Nosotros nos movemos por la promesa de nuestro Dios, por la palabra de nuestro Dios. Amén. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8, dice así: se levantó pues, esto es hablando Elías, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó ¿cuánto? 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Wow. Con una comida. Y son tiempos históricos, pastor. El Señor siempre que nos escribe algo, que nos revela algo a través de sus siervos los profetas, es para enseñarnos a nosotros. Todo es para enseñarnos a la iglesia. Todo es sombra para los últimos que vendríamos nosotros, la última generación. Es para enseñarnos. No hay cosa que te fortalezca más, que te bendiga más, que la palabra de nuestro Dios. Y cuando digo la palabra, no te llenes y digas tanta escritura de Génesis, Apocalipsis es bastante. Solamente con que pienses en esto: la ley de Moisés, las exhortaciones de Elí y la alabanza de los salmos. Y empieza tú a escudriñar la palabra. Cuando te sientas un poco que la situación está poniéndose un poco difícil, ve a los salmos. La razón es que en la ley y en la exhortación de Elías y en los salmos, todas son promesas de Dios. Son promesas constantemente. Porque el ángel enviado de Dios le dice: levántate. ¿Era algo para que Elías estuviera incómodo? Si Elías se queda debajo de aquel árbol, ahí se viene muerto de hambre. Es más, era su propósito. Cuando Dios empieza a hablar con él a través de su ángel, le dice Elías: ¿sabes qué, Señor? Ya estoy cansado. Ya he predicado mucho, ya me han aborrecido en todas partes. Donde quiera que llego, el pueblo me quiere apedrear y me meten a la cárcel, me quieren encerrar, etcétera, etcétera. Ya no quiero más, ya mejor quítame la vida. ¿Sabe lo que esta mujer Jezabel hizo en contra de Elías? Algo increíble cuando usted ya lo medita un poco más profundo. Le transmitió un temor terrible al profeta más valiente, más violento que la Biblia describe, Elías. Elías no era una persona temerosa. En una ocasión le manda a Acab 50 hombres con su capitán y le decían: vayan, tráiganme a Elías, que está remontado allá como un tigre, un leopardo allá arriba, un coyote, como le haya dicho. Tráiganmelo para acá, quiero que me lo traigan. Ahí van 50 hombres armados, llevados por un capitán, y llegan y miran a Elías, que estaba arriba de una piedra por allá, arriba como las águilas, y le dicen: Elías, desciende para acá porque el rey quiere hablar contigo. Baja de allí. Y Elías les contesta, y luego le dice: hombre de Dios, lo agregaban, hombre de Dios, baja de allí, vente porque el rey va a hablar contigo, te va a poner en orden, te va a arreglar. Y Elías: si yo soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Le dice el que llevaba la palabra, es el capitán. Descendía fuego del cielo y los consumía. Quedaba un montón de cenizas allí. Ni cuervos para enterrar. Se les acabó la oportunidad. De paso les digo, todo cristiano debe procurar con diligencia. No interesa la situación económica, hay que esforzarnos, hay que prepararnos y todo, porque si un día nos vamos, nuestros cuerpos van a ser enterrados. Y esa es la forma bíblica. La Biblia lo enseña constantemente. No incinerados, no que les prendieron una mecha. Eso no es bíblico, es antibíblico. Solamente a las personas que los romanos quemaban era cuando les decían a los cristianos: para que vean si es que Dios tiene poder para resucitarlos del polvo, de las cenizas.
Nuestro Dios nos resucita. Pero la forma recomendada por el Señor es que nuestros cuerpos vayan a la tierra donde fuimos tomados. Te los digo de paso, porque nosotros los cristianos no debemos dejarnos llevar por situaciones económicas, por situaciones fáciles. Si tenemos nuestro muerto, nuestra muerta que partió con el Señor, lo menos que debemos de hacer es enterrarle. Amén. Así, pero es mucho trabajo, es mucho dinero. Qué poco amabas a tu ser amado. Sí, es que Dios lo enseña en las Escrituras, es antibíblico. Los paganos siempre andaban buscando la forma de cómo quemar a los cristianos, porque decían los cristianos, cuando los quemaban, decían ya no hay cuerpo que resucitar, y se desvanecían los cristianos, se desanimaban bastante, porque Dios se había permitido que estos paganos quemaran a los hijos de Dios. Pero Dios los recoge de donde estén, pero no debemos ser nosotros participantes con los paganos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se levantó, Primera de Reyes 19:8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Por qué hasta Horeb? ¿Por qué hasta Horeb? ¿Qué fue lo que sucedió en Horeb? ¿Qué fue lo que Dios, qué contacto Dios tuvo con el pueblo en Horeb? En Horeb Dios les entregó la ley, las reglas, la palabra. Ahí fue donde Dios les habló. Lo que está haciendo Elías, andaba tan desubicado por el temor a Jezabel que quería morirse. Y esto está escrito en la palabra de nuestro Dios. Y aparte de eso, ¿sabe lo que también Elías le pidió? Ya no quiero ser profeta, ya quiero morirme. Y Dios le concedió el favor. Aunque no se murió, todavía está vivo, pero le concedió el favor llevárselo. Ya después de haber cumplido con eso, por esa decisión de Elías, Dios le dijo: mira, cuando ya termines, vuélvete a la tierra donde saliste y haz esto: me encuentras a Eliseo y me lo unges por profeta de Dios. Le dijo: me lo unges para que él se encargue, ya que tú no quieres seguir adelante, en pocas palabras. Y eso pasa muchas veces con los cristianos. Ya trabajé mucho tiempo, ha sido muy difícil la carga, y ya no puedo seguir adelante, ya no puedo ser maestro, ya no puedo ser un líder en la iglesia, porque ya quiero descansar, ya me voy a retirar y quiero descansar. Déjame decirte que no te perteneces a ti mismo. Dios te adquirió, te compró con su sangre preciosa. Eres propiedad de Dios. Amén. Y hay que trabajar, porque si no, pasa a muchos como pasó a la higuera cuando Dios vino, Jesucristo vino a tomar frutos y encontró que no había fruto en ella. Dice: pues ya mejor muerte, no nazca de ti más fruto. ¿Y qué pasó con la higuera? Se murió y se secó hasta la raíz. ¿Sí? Pues si ya no vas a servir para nada, ¿para qué te quiero aquí en la tierra? ¿Para que el diablo te engañe? De manera que hay que trabajar. Dígale a su hermano que está a su lado: hay que trabajar en el Señor. No, nomás unos cuantos dijeron. Yo miré a unos, volteaban a verles: hay que trabajar. Y la otra persona: todavía más, hago esto y hago aquello y todo esto, otra cosa, y ahora quieres que trabaje más. Este pueblo de Dios, no hay cosa más hermosa que alimentarnos de la palabra de nuestro Dios. Amén. Hay que alimentarnos. ¿Por qué Dios lo lleva a Horeb? Para que volvamos al principio. El Señor nos dice: volver a las sendas, ¿qué? Antiguas. Volver al inicio. Volver cuando empezaste a caminar conmigo. Como lo dice en el libro de Apocalipsis: volver a vuestro, ¿qué? Primer amor. Cuando era dulce la palabra de tu Dios, cuando escuchabas las palabras y te emocionabas y ibas a investigar a ver aquello que había dicho el pastor o el ministro, era lo que tú escuchaste. Una ilusión, una pasión por la palabra del Señor. Ahora llegas a la iglesia y te vas, y ¿sabes qué? Si no fuera que tuvieses la Biblia en el teléfono, harías lo que todo el resto que usa todavía Biblia: llega a la casa, la tira, y algunos lo dejan en el carro, no la vuelven a ver hasta el próximo domingo en la mañana. La razón es que no tienen el teléfono, porque prefieren olvidarse de la honey que del teléfono. ¿Están todavía aquí? Ya voy a terminar. Salmo 107, versículo 19. El Señor dice: pero clamaron a Jehová en su angustia,
y los libró de su aflicción. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Le dijo el ángel: levántate, come, porque si no, el camino será demasiado difícil o demasiado largo para ti. Iglesia, tienes que alimentarte de la palabra de Dios, no nomás de los platillos que te venden en el restaurante, o los cuales también tú te metes en YouTube y encuentras cómo se cocina esto y aquello, y haces toda clase de platillos muy sabrosos, muy suculentos, etcétera, etcétera. Pero esa es la carne. Estás alimentando la carne, pero el que tiene que alimentarse es el espíritu, el corazón, el alma, de tal manera que las promesas de Dios te sean sabrosas. Cuando tú vayas a la casa de Dios el domingo, dice: yo solamente quiero, aunque lo podrías decir de esta manera, aunque escuchar una promesa de parte de mi Dios, que la escuchara en mi corazón, que me motivase, porque las promesas de nuestro Dios todas son sí y son amén, y no volverán a Él vacías. Todo lo que Dios le dio de orden que hiciese, lo va a hacer para gloria de Él y alegría y gozo de nosotros. Amén. Así, dándoles ofrenda de palmas, te invito a que te pongas de pie. Y cuando ya te pongas de pie, a ver si en esta ocasión si lo logran decírselo uno al otro. Dile de esta manera, ¿sí? Acompáñame en esta expresión. Dile a tu ser amado que está a tu lado, a tu amigo, a tu compañero, a tu hermano en Cristo, hermana en Cristo. Dile: el Señor te dice que te levantes y comas la palabra de Él. Amén. Sí, ya te comprometiste. Tu rostro inclinado, y conforme vayas sintiendo en tu espíritu, lo acostumbramos aquí porque es parte de nuestro servicio, el venir al altar y ofrecerle nuestro sacrificio, el presentarle nuestra causa, nuestro anhelo, nuestro sueño. Tenemos una semana donde vamos a tener que laborar, luchar, trabajar. Necesitamos que Dios nos guíe, que Dios nos ayude, que Dios nos respalde, que Dios nos apruebe. Allá la gente fuera en el mundo andan sin ningún rumbo, solamente teniendo sueños que se desvanecen en el aire. Mas tú y yo, nuestros sueños son eternos. Nuestros sueños son pasar la eternidad con el Creador de todas las cosas. Como dijo el profeta, la gente del mundo confía en sus fuerzas, en sus capacidades, en sus riquezas, en sus caballos, en sus gobiernos. Mas nosotros, los hijos de Dios, del nombre de nuestro Dios tendremos memoria. Él es nuestra confianza, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra cobertura. Prepárale una adoración, una alabanza, y con tus labios exalta al Rey. Recuerda, tú eres la novia. Tú eres la novia. Y el Señor Jesús espera que lo exaltes, y no con tus propias ideas, sino con sus propias promesas, con sus palabras. Decirle: en esto y en esto, Señor, he tratado de cumplirte y lo he hecho conforme a mis capacidades, y te amo y estoy esperando en ti. Recuerda la historia de las mujeres, de las 5 vírgenes que no tenían aceite. ¿Por qué no tenían aceite? Porque les faltó los olivos que estaban a un lado y a otro de la iglesia. Les faltó las recomendaciones de Moisés el padre y de Elías el profeta. Aliméntate de esos 2 olivos, y los salmos te ayuden a hacer fácil la carga, que te instruyen a adorar, a saber adorar a nuestro Dios, a saber exaltarlo. Oh, te adoramos, Padre. Te adoramos mientras el ministerio de alabanza de la Iglesia de Cristo Viene nos ayuda con esta estrofa. No desaproveches la oportunidad, cualquiera que haya sido el recibimiento de la enseñanza en esta mañana en tu corazón. Tú viniste a ofrecerle a Dios sacrificio. Tú viniste a ofrecerle tu corazón, tu adoración, tu alabanza.
Yo te exhorto a que lo hagas y te des un movimiento de adoración, de fe, de sacrificio a nuestro Dios. Y lo adoremos con este cántico, con esta alabanza tan linda. Yes. Oh, sí, Señor. Levanta tus manos. Esa alabanza sea la herramienta para que tú te encuentres con el Santísimo, con el Rey, con el Dios, con el Señor, con el novio. Yes. Eres santo. Díselo, díselo de todo corazón, con todas tus fuerzas. Te adoramos, Padre. El Señor Dios poderoso. Digno eres tú. Digno eres tú. Digno eres tú. Hoy eres santo. Tú eres santo, Señor. Santo. El Señor Dios poderoso. Te adoramos, Padre. Digno eres tú. Digno eres tú. Dilo. Eres santo. El Señor Dios. El Señor Dios poderoso. Digno eres tú. Digno eres tú. Oh, eres santo. Díselo. El Señor Dios poderoso. Digno eres tú. Digno eres tú. Eres santo. El Señor Dios. El Señor Dios poderoso. Digno eres tú. Oh, fuerte. Él eres santo. Dile fuertemente. Santo. Y el Señor Dios poderoso. Digno eres tú. Eres santo. El Señor Dios poderoso. Digno eres tú. Digno eres tú. Y eres santo. Dilo, pueblo. El Señor Dios poderoso. Digno eres tú.